Se espera que una niñera sea una fuente de paz dentro de un hogar, alguien en quien los padres confían no solo para proteger el cuerpo de su hijo, sino también para nutrir su mente frágil. Asumen que su paciencia calmará el llanto, su cuidado construirá seguridad y su amabilidad moldeará la inocencia. Pero, ¿qué sucede cuando la mente de esa guardiana de confianza está fracturada más allá de toda reparación? ¿Qué pasa si la voz que la guía no es de amor, sino de delirio y oscuridad absoluta? ¿Y qué ocurre si, una mañana, convierte una calle concurrida en el escenario de un espectáculo tan horroroso que parece arrancado directamente de una pesadilla? Durante 3 años, la familia Meshcheryakov en Moscú creyó haber encontrado a la cuidadora ideal. Su hija Anastasia, conocida cariñosamente como Nastia, era una niña de 4 años con profundas necesidades especiales que sufría de parálisis cerebral y epilepsia, condiciones que requerían atención constante, paciencia y compasión. Gulchera Bobokulova, una mujer de 38 años de Uzbekistán, fue contratada para ser esa cuidadora y parecía obediente y profesional, mostrando ternura con la vulnerable niña. Para los padres, ella era una bendición, una presencia tranquila y confiable en su hogar. Pero bajo esa apariencia de control yacía una realidad profundamente perturbada. Pocos sabían que Bobokulova había sido diagnosticada hacía tiempo con esquizofrenia o que cargaba con años de enfermedad mental no tratada. Aún menos sabían que su mente estaba siendo envenenada por ideas extremistas, deformada por una relación tóxica con una pareja radical. No era simplemente inestable, se estaba convirtiendo en un recipiente para delirios peligrosos. En la mañana del 29 de febrero de 2016, la familia siguió su rutina habitual. Los padres de Nastia se fueron al trabajo, su hermano mayor fue a la escuela y la niña quedó al cuidado confiado de la mujer que creían que la amaba. Horas más tarde, una llamada telefónica inesperada destrozó su mundo. Los servicios de emergencia informaron que su apartamento estaba en llamas. Cuando los bomberos entraron en la casa en llamas, la destrucción era abrumadora, pero las llamas no eran el descubrimiento más aterrador. Adentro encontraron el cuerpo decapitado de la pequeña Nastia, cuya muerte no fue el resultado trágico del fuego, sino de una violencia inimaginable. Fuera del apartamento, el horror solo escaló cuando los transeúntes cerca de la estación de metro Oktyabrskoye Pol presenciaron una vista que se grabaría en la memoria global. Una mujer vestida con un hijab negro largo caminaba de un lado a otro, gritando incoherentemente. En su mano alzada llevaba un objeto pequeño. A medida que los espectadores se acercaban, la terrible verdad se reveló. Estaba sosteniendo la cabeza cortada de una niña. Durante casi una hora, Gulchera Bobokulova desfiló por la plaza, blandiendo la cabeza de la pequeña a la que se le había confiado proteger. Gritaba Allahu Akbar, se proclamaba a sí misma una vengadora y declaraba: «Soy su muerte, odio la democracia». Amenazó con detonar explosivos, convenciendo a muchos de que era una terrorista preparada para convertir la plaza en un sitio de masacre. El espectáculo fue capturado en innumerables cámaras de teléfonos celulares y las imágenes se difundieron rápidamente en línea. Era menos una escena del crimen que un escenario para el terror. Cuando las autoridades la detuvieron, los motivos detrás de sus acciones eran enredados y perturbadores. En la superficie afirmó que había matado a la niña en venganza por los ataques aéreos de Rusia en Siria, enmarcando su crimen como un acto de venganza política. Dijo a los investigadores que Dios mismo le había ordenado hacerlo. Sin embargo, un examen más profundo reveló una realidad más complicada y escalofriante. El historial médico de Bobokulova mostraba años de tratamiento psiquiátrico en Uzbekistán por esquizofrenia paranoide, una condición que borraba los límites entre la realidad y el delirio. Testigos la describieron como cada vez más errática en los últimos años, hablando sola, retirándose de la interacción social y mostrando signos de paranoia. Al mismo tiempo, su novio, un hombre supuestamente inmerso en la ideología extremista, reforzó sus delirios con retórica radical. La mezcla fue volátil. Psicosis no tratada combinada con adoctrinamiento en el pensamiento extremista. Los procedimientos judiciales giraron casi completamente en torno a su estado mental.
¿Era una terrorista calculadora que usaba la ideología como justificación o una mujer profundamente enferma sin control sobre su mente? Los fiscales inicialmente buscaron juzgarla como criminal, enfatizando la crueldad deliberada del acto. Pero las evaluaciones psiquiátricas pintaron una imagen diferente, concluyendo que Bobokulova estaba legalmente loca en el momento del asesinato. Su comprensión de la realidad había sido tan completamente destrozada que no podía ser considerada responsable ante la ley. En lugar de ser sentenciada a prisión, fue internada indefinidamente en un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Allí permanece hasta el día de hoy, confinada bajo supervisión constante. Aunque los médicos informan que su condición está estabilizada por la medicación, su liberación se considera prácticamente imposible. Su crimen no nació de la codicia, los celos o la rabia momentánea, sino que fue la manifestación aterradora de una mente consumida por el delirio y la ideología deformada. Para la familia Meshcheryakov, el dolor está más allá de las palabras, pues confiaron a su hija vulnerable a una cuidadora que pensaban que era compasiva. En cambio, se convirtieron en las víctimas de uno de los crímenes más impactantes en la historia moderna de Rusia. La imagen espantosa de una mujer caminando tranquilamente por una plaza pública sosteniendo la cabeza cortada de un niño se ha convertido en un símbolo de maldad que desafía la comprensión. El caso de Gulchera Bobokulova sigue siendo un recordatorio escalofriante de los peligros impredecibles de la enfermedad mental no tratada combinada con la influencia extremista. Nos obliga a confrontar preguntas inquietantes sobre cómo proteger a los niños de peligros que se esconden tras rostros de confianza y cómo detectar el tic-tac silencioso de una mente al borde del colapso antes de que estalle en tragedia. Hasta el día de hoy, la historia resuena en todo el mundo, ilustrando que los monstruos más aterradores pueden no ser extraños en las sombras, sino los cuidadores bienvenidos en nuestros hogares. Los vecindarios suburbanos a menudo representan el sueño de seguridad, con sus céspedes bien cuidados, casas grandes y calles tranquilas, lugares donde el peligro se siente distante. Los padres en tales comunidades creen firmemente que están criando a sus hijos en santuarios, lejos de la violencia del mundo exterior. Pero surge una pregunta inquietante. ¿Qué sucede si la amenaza no proviene de afuera, sino de la persona en quien confías para cuidar a tu hijo? ¿Alguien que alberga tormentas de resentimiento y rabia, listas para estallar en cualquier momento? Esa fue la pesadilla que destrozó un rincón tranquilo de Naperville, Illinois, en 2012, cuando una niñera de confianza se convirtió en asesina. Elżbieta Płakowska era una inmigrante polaca de 40 años que parecía vivir una versión modesta del sueño americano. Era una madre que se quedaba en casa criando a su hijo Justin, mientras su esposo trabajaba como conductor de camiones de larga distancia. Para los vecinos, ella era familiar y ordinaria, una mujer que manejaba la vida doméstica en una comunidad acomodada. También cuidaba niños para familias del área, incluidos los Dworakowski, cuya hija de 5 años, Olivia, pasaba a menudo las tardes bajo su cuidado. Lo que nadie podía ver era la amargura que se estaba gestando bajo su exterior calmado. Elżbieta se sentía abandonada por su esposo, a quien acusaba de ser distante y desatento. Resentía profundamente sus largas ausencias en la carretera y la falta de aprecio que creía recibir por mantener el hogar unido. Ese resentimiento se convirtió en ira y con el tiempo se transformó en algo tóxico. En la noche del 30 de octubre de 2012, Elżbieta estaba en la casa de los Dworakowski cuidando a Olivia y a su propio hijo de 7 años, Justin. Al principio todo parecía normal y se les dijo a los niños que se prepararan para ir a la cama. Sin embargo, horas más tarde, una ola de violencia transformó la casa en un matadero. Elżbieta se armó con 2 cuchillos de cocina. En un movimiento escalofriante, instruyó a los niños a arrodillarse y orar, y luego se lanzó en un ataque frenético. Apuñaló a su hijo Justin más de 100 veces. Cuando Olivia intentó huir, Elżbieta se volvió contra ella también, apuñalando a la niña de 5 años más de 50 veces.
Ambos niños fueron brutalmente asesinados, sus pequeños cuerpos mutilados más allá del reconocimiento, e incluso los dos perros de la familia fueron apuñalados hasta la muerte. Tras el ataque, Elżbieta se infligió cortes superficiales a sí misma y llamó a miembros de su familia, alegando que intrusos habían entrado y la habían cubierto con la sangre del diablo. Pero cuando la policía llegó, la encontraron empapada en la sangre de los niños, con los cuchillos todavía cerca. Su historia sobre los intrusos colapsó instantáneamente y, confrontada por los detectives, confesó. Su motivo fue tan impactante como su crimen. Admitió que estaba furiosa con su esposo y quería que él sufriera. Matar a su hijo fue, en su lógica retorcida, el castigo definitivo para él. Racionalizó la masacre alegando que no quería que Justin creciera con una mala madre como ella. En cuanto a Olivia, la asesinó simplemente porque la pequeña había presenciado el asesinato de Justin. En una justificación final perturbadora, dijo que quería que Justin tuviera a alguien que lo acompañara al cielo. El juicio que siguió fue desgarrador, con su defensa argumentando que estaba legalmente loca, que había sufrido un brote psicótico alimentado por depresión, trauma familiar y alucinaciones de demonios. Afirmaron que estaba desconectada de la realidad y no era responsable de sus acciones. Sin embargo, la fiscalía pintó un cuadro muy diferente, argumentando que esto no era locura, sino venganza. Sostuvieron que Elżbieta había tomado decisiones calculadas: armarse, instruir a los niños a orar y masacrarlos en un frenesí deliberado. Señalaron su escalofriante declaración a su esposo: «Tú diviértete ahora, yo tendré la mía». No era la voz de una mente delirante, sino la voz de una mujer vengativa buscando castigar. El jurado estuvo de acuerdo con la fiscalía y, en 2017, Elżbieta Płakowska fue condenada por 2 cargos de asesinato en primer grado. El juez la sentenció a cadena perpetua natural sin posibilidad de libertad condicional. Ella morirá tras las rejas en el Centro Correccional Logan en Illinois. Para las familias afectadas, la devastación es permanente. Los Dworakowski perdieron a su única hija, Olivia, y la familia Płakowska perdió a Justin a manos de su propia madre. 2 hogares, una vez conectados por la confianza, quedaron unidos para siempre por el dolor. La historia de Elżbieta Płakowska es aterradora porque revela cómo los resentimientos domésticos pueden hacer metástasis en violencia catastrófica. Su rabia no estaba dirigida a los niños mismos. Ellos eran peones en su guerra contra su esposo. Pero al elegir herirlo a él, destruyó las vidas más inocentes disponibles para ella. Su caso nos obliga a confrontar el lado más oscuro de la naturaleza humana. Como la ira y el resentimiento, cuando se dejan sin control, pueden corroer el amor y la maternidad hasta que no queda nada más que destrucción. Para los padres es un recordatorio brutal de que el peligro no siempre es un extraño en la puerta. A veces es la figura de confianza que ya está dentro del hogar, esperando el momento en que la rabia finalmente supere a la razón. Todo padre conoce el desafío de un bebé inquieto, el llanto interminable, la negativa a dormir y el agotamiento que pone a prueba la paciencia, la compasión y el amor. Para un cuidador, se supone que esos momentos deben enfrentarse con canciones de cuna, mecimiento suave y largas horas de sacrificio personal. Pero, ¿qué sucede cuando el egoísmo reemplaza a la paciencia y una niñera elige el atajo más fácil y destructivo imaginable, drogando a un infante para silenciarlo? Esa elección, imprudente y cruel, convirtió un día suburbano ordinario en Ohio en una tragedia impensable. La familia Moy de Reynoldsburg, Ohio, confiaba en alguien que conocían bien. Lori Conley no era una extraña de una agencia ni una niñera desconocida contratada en el último momento. Era una amiga de mucho tiempo, una cara familiar en su círculo social. Con el tiempo había cuidado a su hijo de 8 meses, Haddix, en varias ocasiones, por lo que creían que era una persona dependible, amorosa y segura. Su confianza en ella era completa. En un día de primavera en mayo de 2016, la madre de Haddix lo dejó en la casa de Conley, esperando que fuera una rutina normal. Planeaba recogerlo esa tarde y regresar a casa con un bebé feliz y saludable.
En su lugar, recibió una llamada telefónica que ningún padre quiere escuchar jamás. Conley estaba en la línea, histérica, afirmando que Haddix no estaba respirando. Los paramédicos llevaron al bebé al hospital de urgencia, pero fue demasiado tarde y el pequeño fue declarado muerto. Al principio pareció otro caso cruel de síndrome de muerte súbita del lactante, SIDS, una tragedia inexplicable que roba respuestas a los padres. Conley interpretó el papel de la amiga devastada, llorando con la familia, lamentándose junto a ellos y ofreciendo consuelo como si estuviera sufriendo a su lado. Durante semanas, fingió compartir su dolor, pero la autopsia pronto contó una historia muy diferente, revelando una verdad monstruosa. Los médicos forenses encontraron una cantidad masiva de difenhidramina, el ingrediente activo en el medicamento de venta libre Benadryl, inundando el sistema del bebé. La dosis era asombrosa, tan alta que habría sido peligrosa incluso para un adulto. Para un bebé que aún no tenía un año, fue una sentencia de muerte instantánea. Esto no era un SIDS misterioso. Esto era envenenamiento. Los investigadores se dirigieron a la única persona que estaba con Haddix cuando murió, Lori Conley. Al principio negó haber hecho algo malo, pero cuando fue confrontada con los resultados de toxicología, sus mentiras colapsaron y confesó. Admitió que le había dado al bebé una dosis pesada de Benadryl. La razón que dio fue tanto patética como indignante. Quería que se durmiera para poder tener paz y tranquilidad. No había un resentimiento profundo, ni un brote psicótico repentino, ni un plan retorcido de venganza. Su motivo era la simple pereza. Había tratado la vida de un niño como una inconveniencia, apostándola contra su deseo de una tarde tranquila. El juicio expuso la indiferencia escalofriante detrás de su crimen, y los fiscales argumentaron que Conley sabía exactamente lo que estaba haciendo. Todo adulto entiende que los medicamentos diseñados para cuerpos adultos son peligrosos, incluso mortales, para los infantes. Sin embargo, ella había vertido una dosis de tamaño adulto en Haddix, convirtiendo la medicina en veneno. La describieron como monstruosamente egoísta, una mujer que valoraba su comodidad por encima del deber más básico de cuidado. Su defensa intentó retratarlo como un error trágico, un acto de mal juicio en lugar de crueldad deliberada. Pero la mera cantidad de difenhidramina en el cuerpo de Haddix probaba lo contrario. Esto no fue una sobredosis accidental, fue un acto deliberado. El jurado estuvo de acuerdo y en 2017, Lori Conley fue declarada culpable de asesinato. El juez la sentenció a cadena perpetua, aunque será elegible para libertad condicional después de 15 años. Para la familia Moy, la sentencia es una victoria vacía. Perdieron a su hijo por un acto tan innecesario, tan sin sentido, que la justicia se siente incompleta. Cada audiencia de libertad condicional reabrirá la herida, obligándolos a revivir el horror de la muerte de Haddix. Su lucha ahora es asegurar que la mujer que traicionó su confianza cumpla su sentencia completa tras las rejas. La historia de Lori Conley no trata sobre una mente maestra astuta o un depredador oculto. Trata sobre algo mucho más aterrador, el rostro ordinario del egoísmo humano. Ella era una amiga de confianza, una mujer bienvenida en el círculo de la familia. Su crimen no nació del odio, sino de la indiferencia. Un recordatorio escalofriante de que a veces el mal emerge no de la malicia, sino del puro y desconsiderado desprecio por la vida. Su caso obliga a cada padre a enfrentar una verdad terrible. La vigilancia no siempre puede proteger contra la traición. Incluso las personas más cercanas a nosotros, las que creemos conocer mejor, son capaces de elecciones tan crueles que destruyen vidas para siempre. Hoy Lori Conley permanece encarcelada en el reformatorio para mujeres de Ohio. Se sentará en una celda de prisión hasta al menos 2032, cuando sea elegible para libertad condicional. Ya sea que sea liberada o no, su legado ya está escrito. Ella es la niñera que valoró su propia tarde tranquila más que la vida de un niño inocente. Para cualquier padre, la idea de una guardería en el hogar suele representar la opción más segura y reconfortante disponible para el cuidado de sus hijos.
Este tipo de entorno ofrece la calidez de una casa familiar, el afecto de una cuidadora experimentada y la tranquilidad de saber que sus bebés no están en una institución impersonal, sino en las manos de alguien que verdaderamente se preocupa por ellos. Muchas familias se aferran a la creencia de que estos ambientes domésticos son la mejor alternativa posible a estar con sus propias madres, proporcionando un refugio de amor y atención individualizada. Sin embargo, surge una pregunta aterradora. ¿Qué sucede si esa casa de confort es en realidad una casa de los horrores oculta a plena vista? ¿Qué ocurre si la figura sonriente y maternal, en quien confían docenas de familias, es secretamente una depredadora que convierte un lugar destinado a la seguridad en una cámara de muerte? En la pequeña localidad de Newburgh, Nueva York, una mujer llamada Diane Odell construyó precisamente esa reputación de confianza absoluta. Durante años operó una guardería muy popular desde su propia casa, siendo descrita constantemente por los padres como una persona dependible y con vasta experiencia. Diane poseía un don innegable para tratar con los infantes, calmando a los bebés inquietos y gestionando las rutinas diarias con una facilidad aparente que asombraba a todos. Para la comunidad, ella era una bendición, un ancla vital para las familias que luchaban por equilibrar el trabajo y el cuidado infantil. Su hogar era visto como un santuario de confianza donde los padres dejaban a sus hijos sin miedo alguno. Pero bajo la superficie de esta imagen reconfortante, algo inefable y oscuro yacía escondido. Uno por uno, los bebés bajo el cuidado de Diane comenzaron a morir en circunstancias misteriosas. Al principio, estas tragedias fueron desestimadas como desgracias terribles, pero naturales, eventos desconectados entre sí. Sin embargo, con el paso de los años, surgió un patrón que ya no podía ser ignorado por las autoridades. El desenlace comenzó en 1985 con la muerte de Andrew Lavaster, de 3 meses. Según Odell, simplemente lo había acostado para una siesta rutinaria. Cuando regresó, el niño no respondía en su cuna, un incidente que devastó a sus padres. Los médicos dictaminaron la causa de muerte como síndrome de muerte súbita del lactante, o SIDS, una tragedia médica pero no un crimen. Al menos no en ese momento. Pero los rumores comenzaron a circular, pues este no era el primer niño que moría en la guardería de Odell. Años antes, un bebé de 4 meses llamado Peter también había muerto repentinamente bajo su cuidado. Nuevamente la causa fue listada como SIDS, lo que planteaba la interrogante de cuántas veces podía caer un rayo en el mismo lugar. ¿Cuántos niños podían morir en la casa de la misma mujer antes de que la sospecha se convirtiera en certeza? Los investigadores comenzaron a mirar más profundamente y descubrieron otros casos inquietantes, no solo de muertes, sino de situaciones cercanas a la muerte. Varios bebés al cuidado de Odell habían dejado de respirar misteriosamente, sufriendo episodios aterradores de apnea solo para ser revividos en el último momento. Para los padres parecían horribles golpes de mala suerte, pero para los investigadores apuntaban a algo mucho más siniestro. La verdad era horrorosa. Diane Odell no era víctima de tragedias repetidas, sino la causa directa de ellas. Su método de asesinato era escalofriantemente simple: la asfixia. Esperaba a que un infante durmiera y luego presionaba una almohada, una manta o su propia mano sobre la boca y nariz del niño hasta que su pequeño cuerpo quedaba inmóvil. El acto dejaba poca evidencia obvia, imitando el trágico misterio del SIDS. Durante años había escondido sus crímenes a plena vista. Pero, ¿qué podría impulsar a una mujer tan confiable a dañar a los niños que debía proteger? Expertos sugirieron posteriormente que Odell sufría de una forma de síndrome de Munchausen por poderes, un trastorno donde un cuidador induce enfermedades para ganar atención o simpatía. En su caso, la compulsión iba más allá, pues los investigadores creían que anhelaba el drama de la emergencia. Al llevar a los niños al borde de la muerte, podía descubrirlos, correr a revivirlos y disfrutar de la simpatía y elogios de los padres aterrorizados. A veces su juego retorcido iba demasiado lejos y los infantes que torturaba por atención morían.
Su juicio se convirtió en un caso histórico donde la fiscalía argumentó que la probabilidad estadística de múltiples muertes por SIDS bajo un mismo cuidador era astronómica. Presentaron un patrón condenatorio. Cada vez que Diane Odell estaba presente, los niños dejaban de respirar. Las familias testificaron sobre las crisis de salud inexplicables de sus bebés, pintando un retrato escalofriante de una depredadora disfrazada de cuidadora. En 1987, tras un juicio largo y emotivo, el jurado la declaró culpable de asesinato. La mujer vista como protectora fue desenmascarada como una asesina en serie que se había escondido tras su reputación. Diane Odell fue sentenciada a 25 años a cadena perpetua. Ahora en sus 70 años, permanece encarcelada en la prisión de Bedford Hills en Nueva York. Se le ha negado la libertad condicional múltiples veces por su negativa a asumir responsabilidad y la naturaleza fría de sus actos. Para las familias que le confiaron a sus bebés, la traición es inimaginable. No eran padres descuidados que ignoraron señales de advertencia. Hicieron lo que millones hacen cada día. Confiaron en una cuidadora con una reputación impecable que había dirigido una guardería durante años. Esa confianza se convirtió en su perdición. El caso de Diane Odell es un recordatorio inquietante de cómo las apariencias engañan. Una reputación pulida, una sonrisa de abuela y un hogar acogedor no reflejaban la oscuridad que acechaba debajo. Ella convirtió su guardería en un coto de caza, explotando la confianza que le daba acceso a sus víctimas. Su historia sigue aterrorizando porque obliga a confrontar la posibilidad de que la persona más confiable sea quien posea el mayor peligro. Su nombre es sinónimo de la traición a la confianza parental. Ella permanecerá para siempre como un recordatorio de que los monstruos que se esconden a plena vista son los más difíciles de ver. Los padres en las ciudades pequeñas a menudo ven el cuidado de niños como un arreglo seguro y simple, confiando en la hija de un vecino, una prima o una joven familiar para cuidar a los niños por unas horas. Se supone que es algo inocente, una forma para que un adolescente gane dinero y una conveniencia para las familias que necesitan ayuda extra. Pero en el centro de Florida, a principios de la década de 1980, esa confianza ordinaria se convirtió en una pesadilla absoluta. Detrás de la imagen aparentemente inofensiva de una joven, yacía una de las rachas de asesinatos de niños más escalofriantes en la historia de Estados Unidos. Christine Falling no era el tipo de persona que la mayoría imaginaba capaz de violencia. Nacida en 1963, creció enfrentando graves dificultades, sufriendo de epilepsia, problemas de desarrollo y extraños comportamientos compulsivos. A menudo parecía lenta, inmadura o incluso infantil ella misma. Para los vecinos era una figura problemática que parecía más digna de lástima que peligrosa. Las familias en su comunidad unida a veces sentían pena por ella y le daban pequeños trabajos, incluyendo el cuidado de niños. Nadie podía haber imaginado que la mujer a la que compadecían escondía impulsos letales. El patrón de horror comenzó un día de invierno de 1980 en Blountstown, Florida. La primera asignación de niñera de Christine terminó en tragedia cuando Cassidy Johnson, de 2 años, dejada a su cuidado, repentinamente dejó de respirar. Christine dio un relato confuso de los eventos, alegando que la niña simplemente colapsó. Los médicos notaron un trauma contundente en la cabeza de la niña, pero al faltar pruebas claras de juego sucio, dictaminaron la muerte como un accidente. La desafortunada niñera fue vista como trágica, pero no sospechosa. Solo 3 meses después, la pesadilla se repitió en la cercana Lakeland, donde Jeffrey Davis, de 4 años, murió mientras Christine lo cuidaba. Una vez más, su historia la pintó como desafortunada pero inocente. Los médicos atribuyeron la muerte del niño a miocarditis, una inflamación del corazón. La idea de que la misma niñera pudiera experimentar 2 muertes infantiles en tan poco tiempo debería haber sido una señal de alerta evidente. Sin embargo, en ese momento, nadie conectó los puntos y Christine interpretó el papel de la cuidadora devastada a la perfección. Los asesinatos escalaron y en 1981 la tragedia golpeó a su propia familia cuando su primo de 2 años, Joseph Spring, murió bajo su supervisión.
Ella afirmó que él había caído enfermo y los médicos aceptaron la explicación. Poco después, otro infante, William Swindle, de 8 meses, murió en su cuna mientras Christine estaba presente. Cada vez ella reaccionaba con lágrimas y confusión, y cada vez las autoridades dudaban en sospechar de ella. Para muchos simplemente estaba maldita con mala suerte. Pero los susurros comenzaron a circular en la comunidad, ya que algunos encontraban extraño que la muerte pareciera seguir a Christine a donde quiera que fuera. Un apodo oscuro comenzó a pegarse: la niñera asesina. Aunque sin pruebas médicas claras, la sospecha no era suficiente. Christine continuó encontrando trabajo y las muertes continuaron. Su método de asesinato era aterrador en su simplicidad. Asfixiaba a sus víctimas presionando sus pequeñas caras contra almohadas o mantas hasta que no podían respirar. Más tarde describió esto como magia de manta. A diferencia de apuñalar o golpear, la asfixia dejaba poca evidencia obvia. Los médicos a menudo concluían que los niños habían muerto de síndrome de muerte súbita del lactante, SIDS, o causas médicas inexplicables. Christine explotó esta trágica ambigüedad, convirtiendo la confianza natural en un arma. Su víctima final fue Travis Coleman, de 10 semanas, en julio de 1982, pero esta vez el destino intervino. El médico forense que realizó la autopsia estaba al tanto de los rumores oscuros que rodeaban a Christine. Realizó un examen más detallado y encontró evidencia inconfundible de sofocación, pequeñas hemorragias en los ojos y pulmones que revelaban asfixia deliberada. La verdad ya no podía ser ignorada. Christine fue llevada para interrogatorio y, bajo presión, su fachada colapsó. Confesó no solo el asesinato de Travis, sino también varios otros. Admitió haber matado a su primo Joseph y a la pequeña Cassidy Johnson, ofreciendo explicaciones bizarras y escalofriantes. Afirmó que sentía un impulso incontrolable de matar cada vez que los niños lloraban o se ponían inquietos. Describió escuchar un sonido extraño en su cabeza y querer que se detuviera. Pero más allá de eso, admitió que disfrutaba de la atención y simpatía que recibía cuando ocurría la tragedia. Era una forma retorcida de síndrome de Munchausen, no por poderes sino por muerte misma. Creaba emergencias no para drama médico sino para lástima. Enfrentada a la posibilidad de la pena de muerte, Christine se declaró culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, aunque los investigadores sospechaban de ella en al menos 2 muertes adicionales. Fue sentenciada a cadena perpetua. Incluso décadas después, Christine Falling permanece encarcelada en el Centro de Recepción de Mujeres de Florida. Ha sido elegible para libertad condicional desde 2006, pero cada audiencia ha terminado en rechazo. Las familias de sus víctimas aparecen cada vez para recordar a la Junta la devastación que causó, asegurando que probablemente morirá tras las rejas. El caso de Christine Falling es uno de los ejemplos más inquietantes de un depredador escondido a plena vista. No era una criminal sofisticada ni una mente maestra manipuladora. Era una joven profundamente perturbada que convirtió el acto más ordinario de confianza, cuidar niños, en una cacería. Sus asesinatos exponen la aterradora realidad de que el mal no siempre lleva la cara de un villano endurecido. A veces se esconde tras la simple máscara de la lástima, la apariencia de fragilidad y el papel del vecino inofensivo. Para las familias del centro de Florida, Christine Falling destruyó la base misma de la confianza parental. Para el resto del mundo, su historia permanece como un recordatorio sombrío de que incluso el arreglo más ordinario puede conllevar un peligro inimaginable. Ella será recordada por siempre como la niñera que convirtió la inocencia en una sentencia de muerte.